Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Hoy es lunes 19 de enero, así es que muchísimas gracias por acompañarnos a las 2:07. Bienvenidos al programa de hoy, el primer programa de la semana. Estamos absolutamente bombardeados de política durante este mes. No podía ser diferente, todos tenemos que ayudar a construir un voto informado y construir patria de cara al próximo 1 de febrero. Por ejemplo, hoy nosotros a las 9 de la noche en Canal 6 y en Radio Monumental tendremos el debate de Heredia entre los candidatos por la primera diputación de Heredia. El miércoles tenemos la de Limón, el miércoles la de Limón a las 9, el viernes a las 9 la de San José, que estará muy, muy candente. Y el martes, de mañana en 8, el debate presidencial a las 7:30 de la noche. Pero yo quería refrescar hoy. Y hoy ya vengo de hacer una entrevista a Juan Carlos Hidalgo en Noticiero Repetel, ahora vamos para el debate. Yo dije, vamos a refrescar con algo diferente. Además necesitaba el club de fans del doctor Marco Vinicio Boza con nosotros en Matices. El doctor Boza, un reconocidísimo médico nacional, internista, que ha estado varias veces en el programa y que siempre me jala un club de fans muy fuerte. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Randall. Qué gusto estar por acá. Un saludo para todas esas personas del club de fans. Está muy bien. Le apuesto, vea, ahorita. Les lanzo un reto al aire al club de fans del doctor. Ponga alguno o alguna el primer mensaje del club de fans del doctor Boza y dice, me van a poner excelente invitado a héroe, ¿no? Ahí María Viviana Navarro me aplaude, pero no sé si es por el invitado o porque decidió hoy hacer otra cosa. Tiene que poner aplausito y Boza. Sí, Boza, o excelente invitado, y ya sé que es del club de fans del doctor Boza, que está aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. En el set. Yo le planteaba hoy al doctor, lo estuvimos conversando, le dije la semana pasada que quería que viniera a Matices, porque siempre es muy refrescante, y el doctor, en honor a la verdad, fue el que me dijo, mira, ¿qué te parece si hacemos este enfoque? A mí una de las cosas que me gusta de conversar con el doctor y de invitarlo a Matices es que no se centra, digamos, en la salud como la ausencia de la enfermedad, sino como un bienestar general. Correcto. Al que ya como humanidad aspirábamos desde hace décadas, doctor. Desde hace décadas, finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchísimo que discutir. Ahí tiene dos, vea. María Viviana que dice las dos y Patricia Rojas dice excelente invitado. Ya está. Listo. Ya, qué maravilla. Muchísimas gracias a ambas. Perdón, doctor, lo interrumpí. Me decía que después de la Segunda Guerra Mundial hubo como esta luz en la humanidad respecto a la salud. Tal vez, sí, exactamente. Las guerras siempre marcan un punto de inflexión para la humanidad y sobre todo una guerra de esta magnitud. Las guerras transforman las sociedades que tocan y curiosamente, y aunque suene tan feo decirlo, la guerra trae cosas muy negativas, pero también ocasionalmente trae cosas positivas. En desarrollo tecnológico, en desarrollo de métodos de comunicación, de formas de creatividad. Es una de las cosas más que uno no puede creer, ¿verdad? Que la guerra sea algo tan triste. Pero con la Segunda Guerra Mundial tuvimos algo muy particular. Hubo una persecución de grupos humanos, hubo una hazaña contra grupos específicos con persecución e incluso con exterminio. Terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces se reúnen los diferentes países para reconstruir. Londres quedó completamente destruido, Berlín quedó completamente destruido, Europa quedó en un caos terrible y el resto del mundo pues no tuvo el grado de destrucción que tuvo Europa, pero de alguna manera resultaron heridos, resultaron golpeados, resultaron dañados por el miedo de la guerra. La Organización Mundial de la Salud es este ente que pertenece a las Naciones Unidas, que tiene un propósito evidentemente sanitario, es decir, un propósito de salud, pero también tiene un propósito político. Es la comunidad de naciones que se reúnen bajo la bandera de las Naciones Unidas discutiendo temas de salud. Y esta gente nombra una comisión y empiezan a deliberar y a escuchar diferentes ideas y entonces finalmente sacan la idea o la definición que es la que todavía hoy, más de 3/4 de siglo después, estamos manejando de salud. Y alguien dice, miren, es que salud es bienestar.
Pero entonces ya empiezan los problemas porque dice completo bienestar. O sea, quiere decir que si no tenés completo bienestar, no tenés salud, ya por ahí empezamos mal. Y ellos dicen, no solamente físico debe ser el bienestar completo, sino también mental, lo cual incluye emocional, biológico, psicológico, y luego hablan de un bienestar social. Y ahí es donde la mula tiró a Genaro, porque resulta que cuando se habla de bienestar social, entendés que la salud de un pueblo depende de las políticas sociales. Depende de la salud económica, depende de la salud financiera, depende del Estado, depende de la salud laboral, depende de un montón de cosas, porque cuando las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, define que bienestar debe estar circunscrito no solo a lo físico, sino también a lo psicológico y a lo social, amplía completamente el panorama de lo que entendemos por salud. Por lo tanto, la ausencia de bienestar social, léase, pobreza, desempleo, inseguridad ciudadana, violencia, son formas de conducta o de circunstancias que limitan o eliminan el bienestar de la persona. Y termina la gente que definió la salud con esto que acabas de afirmar. Salud es algo más, en realidad mucho más, que la simple ausencia de enfermedad. También recordar entonces, Randall, cuando hablamos de enfermedad, no solamente estamos hablando de enfermedad física, estamos hablando de enfermedad mental, de enfermedad emocional, estamos hablando de enfermedad social. Y aunque a los filósofos costarricenses no les gusta el tema, el punto o la definición, la verdad es que sí hay enfermedades sociales. La violencia, la desidia, la indiferencia. En Costa Rica tenemos una palabra un poquito fuerte que da a entender, me da lo mismo. O me importa un pito, me importa una porra. Hay palabras que definen esa actitud que también debe ser entendida como una enfermedad social. Doctor, mis abuelos, incluso mis padres, digo, esas generaciones, la de mis abuelos y la de mis papás, tienen una frase muy común a la que le he dado mucha vuelta para la entrevista de hoy. Vamos a ver, si yo llego a su consultorio, bueno, usted no me va a preguntar eso, pero llego al consultorio de cualquier otro médico A ver. y me dice, ¿qué le duele? Digo, yo no le voy a preguntar eso. Por eso, yo sé que no me va a preguntar eso. Le digo, nada. Correcto. O todavía más dramático, si quiere, el alma. ¿Okay? Opa. O le digo, bueno, es que yo estoy bien, pero me siento tremendamente solo. Solo. Entonces no tengo bienestar. No. Si yo le digo, doctor, estoy bien físicamente, pero me siento frustrado, me siento triste, me siento deprimido, me siento estresado, entonces tampoco tengo bienestar. No. La frase que me acuerdo de la generación de mis padres y de la generación de mis abuelos es, pero está sano. No sé si a usted alguna vez le dice, ¿cómo estás? Triste. Bueno, pero por lo menos estás sano. Bueno, realmente no, porque estoy muy triste si veo todo el paquete completo, doctor. Para un grupo de personas dentro de la sociedad, estar sano significa no tener calentura, no tener dolor, no tener una pelota, no tener algo que te impide trabajar. Y cuando alguien dice, bueno, pero gracias a Dios estás sano, a lo que hace referencia Randall es que a pesar de esos quebrantos, a pesar de esos malestares, sos capaz de desarrollar un proyecto de vida a través de tu trabajo, a través de tus labores habituales. Estoy hablando del estudio de los niños, estoy hablando del deporte de los más grandecitos, estoy hablando del estudio universitario de los adultos jóvenes. Es decir, todos, incluso los más niños en la sociedad, tienen un conjunto de labores habituales que podría, de alguna manera, ser interpretado como su trabajo, como su labor. Alguna gente le jala un poquito el rabo a la ternera y dice, bueno, ¿cuál es el trabajo de un niño? Jugar, aprender. Aprender el idioma, aprender habilidades sociales, aprender a convivir, aprender a compartir. Bueno,
el adulto también tiene una serie de actividades que no necesariamente son remuneradas, pero son parte del trabajo de esta persona, de sus labores habituales. El hecho de no tener una condición que te impide desarrollar esas labores habituales no excluye que esté el bienestar disminuido precisamente por lo que dijiste. Para mi abuelo probablemente estar triste no era una enfermedad. Y para mi bisabuelo probablemente estar triste era una vagabundería. Así lo habría dicho él. No sea tan vagabundo, vaya, trabaje. Falte brete es lo que tiene usted. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo y conforme hemos ido conociendo más al ser humano, nos damos cuenta de que la salud es una manifestación integral de una serie de campos en donde el ser humano se desenvuelve. Es decir, es muy fácil identificar la falta de salud física, pero aún así, Randall, uno puede pensar en lo siguiente: ok, cuando hablo de salud hablo de la integralidad o de la integridad física. Desde esa perspectiva, si alguien tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, y pierde una de sus piernas, esta persona por el resto de su vida va a ser una persona enferma, o puede vivir una vida sana sabiendo que le falta una pierna. Entonces viene ese concepto de yo podré no tener esto, pero tengo esto otro. Puede ser que no tenga las dos piernas, pero tengo una pierna, dos brazos y una mente que piensa. Mi trabajo no necesita de dos piernas, mi trabajo es más de escritorio, me puedo ganar la vida, puedo hacer un montón de cosas más. Alguien podría decir, bueno, hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a un porcentaje importante de los costarricenses. Pero uno puede cuestionarse, ok, si sos hipertenso, pero tenés un adecuado tratamiento, tenés un adecuado seguimiento, si tus cifras de presión arterial se mantienen dentro de un rango apropiado para la actividad que estás efectuando, ¿estás sano o estás enfermo? Estás sano. ¿Estás sano? Claro que estás sano. Y junto con el hipertenso, el que tiene problemas de colesterol, el que tiene problemas de ácido úrico, el que tiene alguna neuropatía, el que tiene algún problema de tantos que hay en la consulta médica cotidiana, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, a pesar de esta situación, a pesar de esta condición, tiene una vida bastante bella, bastante bonita, una vida de productividad, de relacionamiento, una vida de trabajo remunerado decentemente. Hombre, pues es una persona integralmente sana, aunque tenga algunos elementos que reducen en algunos campos el completo bienestar. Entonces, Randall, completo bienestar es una utopía. Completo bienestar no existe. Es un deber ser. Es un deber ser, es un... Que siempre buscamos, pero que no se puede. Exacto, es una imposición filosófica, ¿verdad? Es una imposición de yo debería. No, deberías no. Vos sos. Doc, lo que pasa es que no es fácil. No es fácil para los individuos entender eso. Y yo creo que es una mezcla de cosas. Claro. Es una mezcla, digamos, de nuestra crianza personal, de cada uno. Es una mezcla del sistema de salud, porque efectivamente creo que, y sé que usted viene del sistema de salud pública, pero digamos, creo que muchas veces está diseñado simplemente para atender por estadística a un paciente y aliviarle síntomas, digamos. Eso me preocupa un poco, entonces creo que nuestro sistema también está diseñado en eso. Y lo digo, y usted sabe que yo soy muy transparente con mi audiencia, porque en mi caso, un par de veces usted me ha dado, no literalmente por supuesto, cachetadas ante padecimientos. Yo recuerdo, y se lo comparto a mi audiencia, y le doy permiso a usted de compartirlo, doctor, que cuando a mí me diagnosticaron diabetes, que fue usted el que me lo diagnosticó, ¿verdad? Yo me agüevé mucho.
Correcto. Y usted me dijo, vamos a ver, o es el principio del final o es el principio de lo mejor. Y ese cassette cuesta, doctor. Entonces me pongo en los pies de toda la gente que nos está escuchando, de decir, bueno, pero es que si yo no estoy bien físicamente, no puedo, digamos, si me falta una pierna, por ejemplo, o si tengo diabetes o hipertensión arterial, no estoy sano, soy una persona enferma de aquí al resto de la vida. Vos tenés la posibilidad de tomar decisiones, Randall. Hablemos de cualquier persona. Esta es una persona que no existe. Esta persona que no existe va en un automóvil, sufre un accidente, pierde una pierna. A partir de ese momento, esa persona va a tener una gran tristeza, que es absolutamente lógica. Es un duelo completamente normal. Y es muy probable que durante varios meses, incluso casi el año, esta persona sienta que el mundo se le vino encima y que la vida se le acabó. Pero a partir del momento en que esta persona, viendo las responsabilidades, las bendiciones, las relaciones que tiene en su vida, decide que ya es el momento de ponerle un fin al duelo, es cuando tiene que decidir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Esta persona a la que le falta una pierna puede ser la persona que se enchompipe y se siente en una silla de ruedas a hacer absolutamente nada por el resto del año, o puede ser la persona que diga, a partir de hoy me convierto en un paratleta y voy a representar a Costa Rica en otros foros. Uno puede tomar la decisión. Ahora, esto no es automático, Randall, tenés toda la razón. No es cuestión de estripar un botón y ya, no, ahora soy el más optimista del pueblo. No. O sea, hay cosas que duelen. Hay pérdidas que duelen. Hay cosas que realmente son muy, muy dolorosas y que no se superan fácilmente. Muchas cosas que te provocan un verdadero duelo. No solamente la pérdida de un familiar querido, de alguien a quien se ama, sino también la pérdida de una facultad. De alguna manera, Randall, esto ya estoy jalándole un poquito yo también el rabo a la ternera, de alguna manera la gente que se pensiona entra en un estado de duelo. ¿Por qué? Porque ya no tiene la libertad que tenía antes, ya no sale a compartir con los compas del trabajo a diario, ya no tiene el chequecillo con extras que antes de vez en cuando tenía opción. Ahora tiene una pensión bastante bien definida, muy estable, a Dios gracias. En el caso ideal, en el caso hipotético de que tenga una buena pensión, lo cual es el resultado de una vida entera de cotizaciones. Entonces, bueno. Porque si no es una eterna fuente de frustración. La pensión para algunos adultos mayores es una fuente permanente de frustración. Son personas que se pensionaron sin pensar que la vida continúa. Se fueron a la casa y dijeron, bueno, ya estoy pensionado, y todo el mundo le dice lo mismo. A mí me lo dijeron muchísimo. Qué bueno, doctor, para que descanse. ¿Descanse de qué? Si yo dormí bien anoche. Por amor de Dios, tengo un montón de cosas pendientes. A partir del momento en que ya no tengo un horario institucional, tengo un horario personal, tengo un horario familiar, tengo un horario con los compas, tengo un horario para 1000 cosas diferentes. Entonces, volviendo al tema original, Randall, efectivamente la gente entiende mejor la falta de salud física y logra identificar entonces lo de estar sano, ¿verdad? Vos le decís a alguien, ¿cómo estás? Pura vida. Es una respuesta automática del tico. ¿Cómo te va? Pura vida. O estoy achantado. ¿Por qué? Por tal y tal cosa. Ok. Pero la mayor parte de las personas identifica la salud física como la única fuente de salud. Se les olvida que la parte emocional es igual de importante, incluso, cuidado, si no más importante. La cantidad de padecimientos psicosomáticos que tiene Costa Rica en este momento es alarmante, Randall, alarmante. Es increíble ver la cantidad de enfermedades. Como decís vos, uno va a que le atiendan en el sector público, por ejemplo, y le dicen lo que tenés es una gastritis, ¿ok? Entonces tomate estas pastillitas, no comas chile, no hagas desarreglos, olvídate del licor, olvídate de las gaseosas y un montón de cosas más. Tenés una gastritis y le dan
su tratamiento y lo siguen durante meses y años y pasan 5 años y ¿cómo estás de la gastritis? De ahí está. Claro que ahí está, porque a ningún colega, a ningún profesional de la salud se le presentó la oportunidad de preguntarle a la persona, ¿y por qué tenés gastritis? La respuesta es muy práctica. Me van a decir, no, el médico es usted, dígame usted a mí por qué tengo yo gastritis. Yo te devuelvo la pregunta y te digo, no, Randall, es que el que vive tu vida sos vos. Y sabiendo lo que es una gastritis, me encantaría que exploremos por qué tenés gastritis. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? Que tenés una gastritis bien clavada, persistente. 5 años de tratamiento con buenos medicamentos y que la gastritis esté ahí, hay algo más que no ha sido explorado. Doc, pero digamos, yo no quiero que este programa se convierta en una crítica insistente al sistema de salud. No. Pero por ejemplo, en ese caso de la gastritis, es que tal vez ningún colega pudo tener esa oportunidad para preguntarle, pero es que además, ¿cuándo la va a tener? Nunca. Exactamente, si usted va a Levi's 12 minutos. Y tiene 12 minutos para atender a alguien, ¿qué le va a preguntar? Buenos días, bien, gracias. Hipertenso, sí señor, me la tomo a diario. Muchas gracias, doctora. Por eso está basado en un tema estadístico, que es lo que Correcto. yo creo. Uno dice, bueno, en el 95% de las gastritis se curan o se alivia ese síntoma con este medicamento. Entonces, listo, usted tiene este medicamento, listo, pase. Entonces, por eso le decía yo que el sistema de salud ha invitado, digamos, a hacer eso. Pero a mí me tiene muy asustado, efectivamente, la cantidad de padecimientos somáticos que estamos viendo. Auxi ponía ahorita en Facebook. Dice, qué lujo de invitado, gracias por cambiar el chip de política, porque ya eso se ha convertido en una causa de enfermedades emocionales. Por supuesto. Y usted ve a Costa Rica. Por supuesto. Todavía a estas alturas hay gente que dice, pero es que yo realmente no sé por quién votar, no sé quién es respetable, quién es honorable, en quién se puede creer. Bueno, eso es parte del asunto, Randall. En la vida no hay absolutamente nada perfecto. No existe la salud perfecta. No existe el completo bienestar. Siempre hay algo que nos está molestando o siempre hay algo que queremos transformar, que queremos cambiar de alguna manera o mejorar o perfeccionar, que no cabe la palabra porque no hay nada perfecto en biología. Pero por lo menos tenemos una serie de proyectos de vida que dicen, bueno, mira, yo creo que perteneciendo a una familia en la que varios miembros han tenido cáncer de estómago, yo haría bien en hacerme un chequeo cada cierto tiempo. Voy a preguntarle a mi médico cada cuánto debería hacerme, por ejemplo, una gastroscopía. Con las elecciones presidenciales sucede que antes, con el bipartidismo, era mucho más sencillo. Eras A o eras B. Aunque siempre existían minorías, Randall. Siempre habían grupos que tenían una forma de pensar completamente diversa. La diferencia es que se enriquecían los grupos ideológicamente. Había un enriquecimiento ideológico a través de los foros de discusión. En este momento tenemos una cantidad de candidatos que deja ver que la forma de pensar del costarricense es extremadamente variable. Y ponernos de acuerdo con un único norte, ponernos de acuerdo con un único derrotero es absolutamente imposible. La política se ha convertido en una fuente de estrés. Bueno, sí, pero también hay que aprender a tomar decisiones. Cuando se hace un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, imaginemos otro ciudadano que no existe. Le acabo de diagnosticar cáncer. ¿Que se va a poner angustiado y ansioso? Sí, claro. ¿Que va a tener mucho miedo? Sí, claro. ¿Que va a estar pensando, se me acabó la vida, y ahora qué hago? ¿Y quién va a mantener a mi familia? ¿Y mis carajillos qué van a hacer? Sí, claro. La pregunta es, ok, vamos a contener tu emocionalidad, vamos a tratar de bajar esta espuma, vamos a tratar de apaciguar un poco las aguas, ¿ok?
Es normal que te sientas mal, es normal que tengas miedo, pero ahora que ya estamos viendo esto y estamos viendo el cáncer a la cara, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Está bien que tengas miedo, pero tienes que hacer algo al respecto. Bueno, con este cáncer voy a ir a consulta, voy a hacerme los exámenes, voy a hacerme los estudios de rayos X que me han indicado, voy a empezar la quimioterapia que me han dicho, me voy a operar. Bueno, ya estás haciendo. ¿Perdés el miedo? No. Con política yo creo que andamos parecidón. Uno dice, bueno, me parece que de todas las propuestas que he escuchado, esta es como la que más me gusta, esta es la que más me convence. Es una absoluta certeza de que en el camino durante los próximos 4 años no van a haber cambios de norte, no va a haber cambio de política. No, no hay ninguna certeza. En la vida no hay certezas absolutas. Doc, pero la gente anda furiosa, y no solo ahora en elecciones, digo, desde hace un par de años, cualquier cosa que usted diga, a mí me pasa aquí en redes sociales. Usted dice algo y se le viene el mundo encima, ¿verdad? Y Claro. tal vez es que yo con los años lo he aprendido a controlar yo, pero a mí me preocupa la gente que me pone eso. Que yo digo, pucha, ¿qué tendrá por dentro una persona, digamos, no sé, no estoy hablando de un caso real, para desearle la muerte a otra persona, por ejemplo? Inmadurez. Sí, pero imagínese el odio, Inmadurez, la ansiedad, la pero rabia. cuidado, hay odio, hay rabia, hay resentimiento. No podemos hacer un diagnóstico certero, Randall. ¿Quién es esta persona? ¿Qué clase de vida lleva? ¿Es feliz en el trabajo? ¿Será que en el trabajo todo el mundo le hace bullying y en redes sociales se convierte en el ogro? ¿Será Tribilín? ¿Se acuerda aquel corto que nos daban cuando uno quería aprender a manejar? Que Tribilín era don buena gente, pero detrás de la manivela era un ogro, era un monstruo. Bueno, con las redes sociales está sucediendo algo muy similar. Las palabras de Humberto Eco son muy fuertes. Humberto Eco dice, las redes sociales le han dado voz a los estúpidos. Y uno dice, pucha, qué forma más horrible de definir al ser humano. Y entonces, ¿pero por qué dice usted eso, don Humberto? Bueno, porque antes alguien podía hablar estupideces en el bar después de unas cuantas cervezas. Pero ahora la gente habla estupideces. Y ahí se quedaba. Y ahí se quedaba en el bar. Ahora resulta que alguien en el anonimato de la publicación en internet, en redes sociales, o en el supuesto o en el percibido anonimato de redes sociales dice, yo le puedo desear la muerte a esta persona, pero nadie puede demostrarme que efectivamente fui yo el que escribió esto. Una amenaza de daño físico es punible por ley, sobre todo si hay evidencia de que está programando llevarlo a cabo de verdad. Pero resulta que ahora, después de pandemia, hemos entrado en algo que los entendidos, los sociólogos y los antropólogos hablan de la posverdad. Yo no sé nada de la posverdad, Randall. Yo lo que sé es que en la vida hay gente malcriada, que hay gente literalmente malcriada, gente que no aprendió a discutir, gente que no aprendió a deliberar, gente que no aprendió a tener un límite para entender que lo que le causa frustración no debe ser causa para odiar a alguien o para herirlo de alguna manera. Antes, de ahí, toda la vida han existido miches, toda la vida. En Costa Rica, en algún momento, en campaña política, se prohibió poner banderas y se prohibió andar banderas con palos de escoba. ¿Por qué? Porque había gente que cambiaba el palo de escoba de su bandera por un garrote y salían a las manifestaciones públicas a volar garrote. La fiesta cívica que viví yo en mi infancia, Randall, con un grupo de un color en una esquina, con otro grupo de un color en otra esquina, con otro grupo por otro lado, ver pasar un carro familiar con 3, 4 banderas diferentes, porque papá y mamá divergían en su criterio, los hijos también divergían.
esa época yo ya no la veo. Sin embargo, también existía violencia. El problema es que ahora la violencia es como más parte de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque voy al cine y el héroe, que se llama John, en los primeros 15 minutos mata a 30 personas y todo el mundo dice, ¡qué carga John! ¡Qué bárbaro! Este es el superhéroe. O sea, matar gente es heroico. Fuera de contexto, es simplemente este mae es un sicario. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno el tal John! Hombre, esa es la educación que le estamos dando a nuestros niños, en donde estamos fomentando el hecho de que la violencia social, llámese verbal, llámese escrita, llámese en redes sociales o lo que sea, es parte de la norma. Randall, hemos normalizado la violencia. Hemos normalizado el insulto. Antes, insultar, busque la constitución política. Una causa válida para llevar a los tribunales a alguien es que esa persona pusiera en duda tu honor como persona. Incluso, en algunos lugares en los que era válido, retar a un duelo a otra persona por una afrenta al honor personal o al honor de alguien a quien yo amaba era absolutamente aceptable. Claro, aquí estaba, en el Código Penal estaba autorizado, después Claro. se derogó el artículo. Claro que se derogó, pero Costa Rica creía en la defensa del honor de una persona. Decirle a alguien tal por cual, pues posiblemente no traía mayor consecuencia, pero decirle a alguien que su hija esto o aquello, o decirle a alguien que estaba claro que era una persona de pocos valores o principios éticos o morales, podía terminar en un duelo o podía terminar en una cachetada que era totalmente aprobada por el juez. ¿Por qué le pegó usted a ese tipo una cachetada? Porque me faltó al respeto. Tal vez, Randall, si en vez de publicar cosas tan terribles, hiciéramos una reflexión sobre lo que la forma en que estamos educando a nuestros niños, qué es lo que estamos heredándoles, una sociedad cada vez más violenta y que reclama derechos. ¿Cuándo vamos a entender que la salud de las personas no solamente es el ejercicio de los derechos, sino también el ejercicio de los deberes? Derechos y deberes van de la mano. Desde el momento en que surge un derecho es porque hay un deber, porque hay una obligación. Y para vivir en sociedad tienen que haber derechos. Soy de los que con mucho más razón defiende los derechos. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, Randall. Pero también hay obligación, también hay que poner de parte de uno y decir, bueno, para todo hay un límite. Obligación, hablemos los deberes, hablemos de eso al volver de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Para los que están preguntando sobre Umberto Eco, Umberto Eco era un filósofo, filólogo, semiótico, muy importante, italiano, se murió en 2016. Es quien escribió, por si alguien quiere leerlo, El nombre de la rosa, que es espectacular. Claro. Y la frase textual exacta lo que dice es que las redes sociales vinieron a darle voz a una legión de idiotas. Eso es lo que dice. Bueno, yo no quería decirlo. El doctor yo lo suavicé un poquito. Un toquecito apenas lo suavizó, pero bueno, si lo pueden buscar y leer sobre Umberto Eco, y efectivamente lo que decía era eso, que la caja de resonancia, cuando una persona hacía una barbaridad, se mantenía, digamos, muy chiquitica. Ahora cualquiera puede escribir. Ahora usted se mete en el Facebook de alguien que usted considere así, tiene 5,000 amigos, 6,000 amigos, correcto, o tiene un fanpage, y usted dice, mira, esta persona que dice un montón de idioteces tiene 10,000, 20,000, 30,000, la caja de resonancia es enorme. Claro. ¿Verdad? Voy a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en Matices. Copenhague Week presenta el Consejo Financiero de hoy. Si al hablar de dinero siente ansiedad, le cuesta dormir, sobrepiensa o se estresa con facilidad, podría estar enfrentando estrés financiero. Y no está solo. Para empezar a mejorarlo, dé un primer paso sencillo. Ponga claridad donde hay preocupación. Revise sus números con calma. Busque apoyo si lo necesita
y recuerde que ordenar sus finanzas también es una forma de cuidar su salud emocional. Pequeños cambios pueden traer más tranquilidad de la que imagina. Copenhague Wink presentó el Consejo Financiero de hoy. Gracias por estar con nosotros en Matices. Dice Auxi MB, cierto, normalizar el irrespeto. Bueno, criticó uno de los programas que hay de fin de año, que no es en este canal. Dice, ¿cómo es posible que un medio avale semejante sandez? Bueno, excelente tema, dice Carol. Ahí están todo su club de fans, Doc, hoy en Facebook y en YouTube. El doctor se ríe, pero es cierto. Yo dije, digan, excelente invitado, y está el montón de gente. Los deberes, porque era donde terminamos. ¿Qué rol voy a tener yo? Digamos, yo individuo. ¿Qué rol puedo tener para colaborar, digamos, en que la salud de otros y la mía, la física, la bio, dice usted, la bio, la psico y la social, doctor, se acerque lo más que pueda al completo bienestar?
Una de las cosas más bellas que tiene la obra escrita de este filósofo Hans Jonas es que él constantemente habla de la responsabilidad. Y un eco de esto que menciona Jonas lo he encontrado en la literatura propuesta o escrita por mi maestro de bioética, que es el doctor Diego Gracia, allá en España. Diego Gracia, Hans Jonas y muchos más hablan sobre la responsabilidad ciudadana. No en el sentido de obligatoriedad, de tenés que pagar impuestos, tenés que hacer esto, no es el tenés que, ni como estabas diciendo antes, Randall, no se trata del debería, yo debería perder peso, yo debería hacer ejercicio, yo debería dormir mejor. No, es de ver exactamente cuál es mi posición dentro de la sociedad. Hagamos un poquito de recuento. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de salud. Y hablamos de salud como un bienestar biopsicosocial, al cual yo tengo que sumarle el bienestar espiritual. Y dentro del social definitivamente tengo que hablar del laboral. Porque el laboral es el que me da dinero y sin dinero no hay pan. Y sin pan en la mesa estamos mal. Entonces, si yo sé que salud es el completo bienestar biopsicosocial, ¿cuál es mi responsabilidad de frente o de cara al reto de construir una sociedad saludable? Y es que este es el concepto más importante, Randall. La salud no es exclusivamente individual. La salud es un constructo colectivo. La salud es el resultado de una serie de actividades, de actitudes, de disposiciones sociales. Es que no es lo que yo hago, es lo que todos hacemos. Si todos nos faltamos al respeto al mismo tiempo, si todos normalizamos la violencia verbal como algo completamente normal y esperable, porque esos son los tiempos que corremos, hombre, veamos qué pasó en el mundo en la década de los años 30, en donde se pensaba que hablar maravillas del país y nosotros somos los más cargas y nosotros somos superiores y esta caterva de gente que viene a robarse nuestros recursos. Cuidado, el discurso del odio es la puerta para que un montón de personas con graves enfermedades emocionales y mentales tomen el poder. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad como ciudadano? Bueno, construir una sociedad mejor. ¿Que esto es idealista? No, no es idealista, es real. Es que tenemos que construir una sociedad mejor. ¿Por qué? Hombre, porque tenés un hijo, porque tenés una familia, porque tenés a alguien a quien amás, o simplemente porque es lo más decente que puede hacer un ser humano. Sí, el doctor citaba la década de los 30, pero realmente la historia de la humanidad, si uno se concentra, por ejemplo, solo en los últimos 200 años, nos da un montón de ejemplos de eso. O sea, claro. Es decir, por ejemplo, la persecución terrible que sufrieron los judíos durante la Rusia zarina. De los zares. Digamos, era tremenda. Claro. Doc, los grupos nacionalistas, no solo en Alemania conocemos el caso porque, digamos, es el que llevó a la cima a Adolf Hitler, pero el nacionalismo que había en ese momento en Inglaterra, que había en Italia, incluso en algunas zonas de España, digamos, y en algunos otros países era, digamos, realmente tremendo. Y nosotros a veces perdemos la perspectiva, pero por ejemplo, los derechos de los negros en los Estados Unidos, vea, fue hace 70 años. Eso fue hace 70 años. Estamos hablando de que los cambios de sociedad, los cambios en la sociedad contemporánea más profundos se dieron en la década de los 60 y en la década de los 70. A Martin Luther King lo asesinaron hace 60 años. Hace poco. Igual que a John F. Kennedy. Ajá. Igual que la gente finalmente dijo, ya estamos hartos de tener que viajar en la parte de atrás del bus, estamos hartos de que haya un servicio sanitario para un grupo humano acá y para otro grupo humano allá, estamos hartos de que se juzgue nuestra integridad moral por la religión que profesamos o por la cantidad de dinero que hacemos en el negocio o en el trabajo o lo que sea. Es decir,
Si uno quiere amargarse la vida, siempre va a identificar gente que está mejor que uno alrededor, siempre. Siempre va a haber alguien que tenga un mejor carro, siempre va a haber alguien que tenga una mejor casa, siempre va a haber alguien que disfruta de más vacaciones que yo. ¿Por qué ese afán de compararse? ¿Por qué ese afán de ser el que tiene más? ¿Por qué ese afán de ser el que tiene más poder? Esa es parte de la debilidad del ser humano que no ha sido todavía tratada correctamente en los programas de educación de nuestra infancia. Doc, yo creo que el ser humano no logró ver con gran claridad cuando Internet y las redes sociales hicieron posteriormente su aparición. Claro. Cuando Internet apareció y entonces pasamos a la sociedad conectada, el sueño de todos era una sociedad donde circulara libremente la información y nos obnubilamos con eso, pero perdimos de vista la otra cosa, que era que íbamos a estar siempre conectados con otras personas. Y las redes sociales nos dan una situación, o sea, voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, me vacilaban con una característica física. Y recuerdo que una vez entré al baño de hombres, al vestidor, y alguien había rayado con marcador mi apodo. Y realmente yo sufrí mucho pensando cuánta gente había visto eso que me habían puesto. Habían puesto Randall y el apodo abajo. Ajá. Y por supuesto que lo agarré, no me acuerdo qué, y lo borré. ¿Está bien? Lo que viven mis hijos hoy es exactamente eso. En el baño donde lo podían ver 50 hombres, 100 hombres, digamos, en el compañeros colegio, o los de la escuela. Ese mismo Randall XXX puesto en Instagram, Lo ve el mundo entero. digamos, lo ve el mundo entero. Entonces, y no habíamos logrado medir no solo que esa caja de resonancia es mucho más grande, sino que mi tendencia a compararme, la mía, digamos, es mucho más amplia que la que tenía mi tatarabuelo, que solo conocía de a 10 personas o a 20 personas y podía compararse con esas 10 o 20. Yo ahora en redes sociales podría compararme, no sé, con Brad Pitt mañana si quisiera. Estamos hablando de cómo a través del lenguaje se hace daño. Estamos Sí, claro. hablando de cómo a través de las palabras se hace daño. Y efectivamente, Randall, las palabras son creadoras, las palabras son superpoderosas. Con una palabra mal encaminada, mal dicha, vos puedes generar muchísimo, muchísimo dolor. No en balde, en varias religiones, la mentira es uno de los pecados mayormente sancionados. La falta de credibilidad, la falta de lealtad es una de las cosas más terribles y los momentos más difíciles de muchas personas han sido cuando tienen que reconocer que le faltaron a la solidaridad, que le faltaron a la verdad, que dijeron mentiras, que facilitaron que la gente odiara a alguien por ninguna razón en particular. ¿Qué estamos haciendo, Randall, como ciudadanos para favorecer que el entorno sea un entorno de respeto, para que el entorno sea deliberativo, para que hablemos, para que llevemos, pongamos sobre la mesa? No, es que a mí me gusta salado, no, a mí me gusta dulce. Bueno, pero ¿por qué? Explícame, ¿por qué preferís lo dulce? ¿Por qué preferís lo salado? ¿Por qué fulano lo prefiere amargo? ¿Por qué aquel le gusta ácido? Puede ser que el secreto sea la combinación de todo aquello. No es raro el chef, bueno, mi abuelita cuando hacía los frijoles, que me encantaban los frijoles que hacía mi abuela, pero mi abuela tenía un secreto, les echaba azúcar. Y alguien dice, ¿cómo le va a echar azúcar a un plato salado? Bueno, precisamente porque hay un contraste, porque a un sabor prevaleciente o predominante se le antepone un tono, se le antepone un matiz. Vea usted, matices. Por eso se llama así. Carajo. El asunto está en que en la diversidad, en la divergencia, en la diferencia de opiniones es donde está la riqueza más grande del ser humano. Pero si esa riqueza no se da dentro de un contexto de respeto, si esa riqueza no se da dentro de un contexto de compasión, vamos por mal camino. Déjenme ir a la pausa comercial porque los que me van a odiar son los compañeros de la cabina de Monumental. Ya regresamos. BAC Pensiones presenta Generación BAC.
Para decidir cómo administrar los recursos ahorrados en los fondos de pensión, en BAC analizamos a través de índices de mercado el universo de alternativas que se encuentran disponibles para invertir. Como el rendimiento y el riesgo de las inversiones van de la mano, es decir, a mayor riesgo, mayor rendimiento, es a través de modelos matemáticos y estadísticos que se determina cuál es la combinación que más le conviene a los afiliados. ¿Sabe usted si sus ahorros para la pensión tienen un buen balance entre rendimiento y riesgo? BAC Pensiones presentó Generación BAC. Gracias por estar con nosotros. Me pasé del tiempo, son las 3:01, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Randall. Seguimos hablando de salud y ojalá que este periodo electoral lo abordemos como debe ser, sanamente. Ojalá que así sea. Gracias a ustedes. Hoy a las 9, debate de Heredia. A las 9 en Monumental y en Canal 6 y mañana a las 2 de la tarde Matices. Hasta mañana.